La Taza de Amadeu, un podcast muy sencillo. Charlo con gente interesante. Adelante. Bienvenidos a la Taza de Paulo Carvajal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Amadeo. Bueno, buenas tardes o la hora que sea. Sí. Un gusto estar por aquí. ¿Qué tal? Pues muy bien. Antes de empezar, como siempre, la pregunta fácil es ¿qué sueles tomar en una taza? Por ejemplo, por la mañana. Pues yo suelo tomar colacao con miel, que a la gente le da como un escalofrío de empalague, pero llevo muchos años desayunando eso. Pero bueno, Colacao con miel. aquí alrededor lo normal es que tenga, a ver si se ve, tenga nada, ahí hay agua, sin más. Muy bien. Esta no la tenía, de Colacao con miel. Esta es nueva. Es como tomarse un Toblerone, pero líquido. Eso es. Bueno, pues nada, tú eres de Bilbao, eres desarrollador web, tanto front-end como back-end, y sobre todo especialista en WordPress. Y nada, hoy contigo pues vamos a ver un poco qué significa todo esto. Pero como estoy haciendo últimamente, creo que la forma más fácil de empezar es por el principio. Y en este caso, pues por hacer un resumen o un repaso a tu trayectoria profesional. Como he visto que tienes bastante experiencia y has estado por ver diferentes sitios, si quieres hacerme un repaso sencillo de cómo ha ido y qué estás haciendo ahora, pues cómo ha sido tu carrera profesional y luego ya empezamos a hilar desde allí. Vale. Yo estudié Bellas Artes, que es una cosa como un poco peculiar, pero bueno, siempre me había interesado pues la ciencia y la técnica. Apasionado de los ordenadores desde pequeñito, tuve un Ajá. Spectrum, una joya del pasado, y casi al acabar la carrera pues estuvimos ahí, pues, casi por casualidad, hubo ahí unas becas y una historia, y yo estuve trabajando con informáticos y ingenieros de Uh-huh. comunicaciones en una beca, y ahí empecé a verle las cosquillas a programar, a cómo me ahorraba tiempo para hacer animaciones, y digamos ahí empezó el gusto por la programación, aunque luego, hasta mucho tiempo después, no empecé profesionalmente, digamos. Uh-huh. Y luego ya lo que es más carrera, yo empecé dando clases sobre temas que me habían formado a mí. O sea, recibí unos cursos de multimedia y de temas Vale. así. Y la empresa que los daba nos contrató a mí y a un compañero, que más adelante fue mi socio, para dar Uh-huh. esos mismos cursos que recibíamos. Y eso empecé en una consultora, ahí estuvimos unos cuantos años. Luego ya me puse por mi cuenta de freelance, estuve casi un año. Y ahí montamos una empresa con este amigo, compañero de la uni y ex socio, y otro amigo, compañero de la uni y ex socio hoy por hoy, que se llamó Voodoo Media. Te estoy hablando del año 2000. Vale. Y yo estuve ahí 20 años, siendo como, digamos, es un poco exagerado, pero el CTO, porque éramos, bueno, llegamos a ser 6 7 personas, ellos siguen trabajando, ahora se han quedado ellos dos, y yo Uh-huh. me fui de ahí en el año 2020, porque quería ampliar horizontes. Antes de esto, y al mismo tiempo compaginándolo, yo ya he estado haciendo cosas por mi cuenta de freelance desde el 2015, más o menos. Pues porque iba Vale. aprendiendo cosas, y ahí en Voodoo Media pues no tenía opción de hacerlas o de llevarlas a cabo, y a mí me gustaba y quería hacerlas de una manera más profesional, no solo pues unas pruebas así amateur. Claro. Y luego, cuando ya dejé Voodoo Media, estuve trabajando en un pequeño estudio de desarrollo de Madrid, Gioza. Estuve un año, luego estuve otro año como freelance, porque al final, cuando eres dueño de tu tiempo, de todo tu tiempo durante todo el día, aunque luego sea para exprimirte a ti mismo, Uh-huh. pues echas de menos el no poder parar a las 11 porque hace muy bueno, porque te duele la cabeza o porque te vas a la piscina. Ya. Y entonces, bueno, pues tuve ahí un poco de rebote, pero bueno, ya luego ya estuve en Flat 101, una consultora bastante grande de Zaragoza,
La sede está en Zaragoza, pero yo creo que ya son más en Madrid que tienen allá. Es del grupo Ujú. Indra, es una señora empresa ya. Y después estoy a día de hoy en The Cocktail, que es un poco lo mismo, pero más grande todavía. Ajá. The Cocktail pertenece a un grupo internacional muy grande que pertenece a un grupo más grande todavía de agencias de publicidad. Ujú. Y esa es un poco la trayectoria. Y en The Cocktail, digamos, que estás desarrollando en WordPress. ¿Qué Sí, cuáles son tus tareas, digamos, en qué proyectos andas metido últimamente en esta empresa? pues desde que entré estamos con un proyecto muy grande, es un multisite, son 2 multisites con un montón, no sé si son, bueno, un montón, uno son 60 y pico y el otro son 6 webs diferentes, a varios idiomas encima cada una, y cada una a diferentes idiomas. Ujú. Y ahí estamos desarrollando bloques sobre todo, o es mi parte, y maquetándolos, porque estamos haciendo muchas plantillas también ya un poco cerradas para que la gente de contenido por un lado no se vuelva loca y por otro no lo rompa todo, que es un poco el hacerlo Sí, sí, claro. rompible para los usuarios. Esto de los bloques me parece que es un tema que te ha interesado mucho, ¿no? Recientemente. Ahora llegaremos en algún momento a algo que estás terminando, pero es verdad que el desarrollo de bloques a medida en Gutenberg, entiendo, por lo que dices, realmente algo que es relativamente nuevo. Ya creo que no lo podíamos considerar nuevo porque ya llevamos ya un tiempecillo, pero quizás aún no está tan, yo digo desde fuera también, ¿eh? Tú me dices a ver qué opinas, no está tan extendido el hecho de desarrollar bloques a medida para proyectos de desarrollo, porque muchas veces ya se hace uso de librerías de bloques que ya existen, ¿no? Pero el desarrollo de bloques custom, al ser WordPress y al ser extendible, ¿no? Y poder desarrollar este tipo de soluciones que sean pues nativas y que se puedan mantener correctamente en un proyecto a medida, pues pueden salvar las instancias en este tipo de proyectos donde el contenido debe ser, supongo, muy complejo y para unificar criterios de maquetación, ¿no? Son necesarios. Sí, se está trabajando con un sistema de diseño muy concreto, bueno, es muy amplio, pero es muy concreto y está está muy bien definido, digamos, muy bien acotado. Vale, Entonces, se pensó que la manera óptima de trasladar ese sistema de diseño a la amplitud del proyecto, porque el proyecto ya te digo que está siendo muy grande, uh-huh, pues era poder definir desde desarrollo qué y cómo iban a hacer los bloques. Y tanto los bloques como las plantillas, fue una parte que no se definió tanto y está siendo la que marque un poco la diferencia, el tener templates muy cerrados para los distintos tipos de contenido, porque hay muchos tipos de contenido. No solo hay muchos sitios y muchos idiomas, hay mucha variedad de tipos de contenidos. Entonces, definir las plantillas para que quien rellena luego esos contenidos ya tenga el layout estructurado, creo que era parte importantísima del proyecto este. Mira, esto me recuerda en 2020, cuando estábamos ahí encerrados, con Joan, mi socio en la empresa, dijimos, bueno, hay que empezar a hacer algún plugin para el repositorio, porque era curioso, bueno, nos parecía curioso que aún no habíamos subido ninguno y pensamos una idea que tiene algo relacionado con lo que dices, ¿no? Que era un plugin que llamamos Custom Blocks Templates, que era, tú podías crear una estructura de bloques, un template, entre comillas, y luego lo asignabas a un tipo de post, que incluso podías asignarlo por categorías, taxonomías, y cuando tú creabas un tipo de post y cumplía con unas condiciones, automáticamente te metíamos ese template en el editor y ya tenías como algo ya muy avanzado. Era una tontería, pero bueno, sí que nos dio mucha... Bueno, fue como el primer proyecto que nos permitió aprender sobre Gutenberg y sobre todo lo que
es el desarrollo de bloques y todo eso. Y bueno, que comparto contigo no diré pasión quizás pasión es demasiado, pero el interés con este tipo de desarrollo en el bloques Es y curioso, bloques. ¿vale? Porque yo solo he publicado un plugin en el repo que ya no está, en el repo oficial, ¿Sí? y, y hacía prácticamente no lo ¿Qué mismo. dices? Era así. El, Cuando empezó a hacer bloques, yo echaba de menos el poder tenerlos varios juntos y poderlos replicar. O sea, lo que ahora son los bloques, perdón, los patrones sincronizados, Sí. yo necesitaba aquello. No lo necesitaba para nada, pero tenía que haberlo. Y porque fíjate lo que era en mi cabeza. Para mí eran símbolos de Flash. No sé si has conocido Flash o te suena No, la... no, no, no. Nosotros no estábamos aún ahí. Es como también los componentes de Figma, por ejemplo. Ujú. Son elementos que tú puedes clonar y luego siempre heredan, si modificas el padre, los hijos reciben esas modificaciones, ¿no? Entonces yo Ujú. quería hacer eso y lo hice, pero al cabo cuando yo lo publiqué, sacaron ya los patrones, entonces lo mío Ya. había quedado obsoleto nada más nacer. Eso no voy a decir que es un problema, porque no lo es, pero sí que es verdad que es una característica que tiene Gutenberg ahora, que hay muchos desarrollos que se hacen fuera de Gutenberg y luego Gutenberg los acaba incorporando porque el roadmap de Gutenberg es muy ambicioso, pero va a su ritmo, ¿no? Y lo que te pasó a ti, pues en parte también nos pasó a nosotros y le ha pasado a mucha más gente bueno, que desarrolla algo que lo necesita y por suerte luego lo integra a Gutenberg. Pero bueno, si alguien quiere hacer un negocio de esta funcionalidad, pues sí que la ha Sí, piciado, ¿no? la enchafa el negocio, pero sí, es Sí, lógico que vaya, porque normalmente cuando hacemos esto es porque vemos que hay una necesidad y es lógico que sí, la vaya cumpliendo. WordPress ha evolucionado así, desde que empezó, que eran... al principio yo creo que ni categorías, o no sé si llegó a tener categorías en las primeras versiones. Hasta lo que es hoy, pues era necesidades sobre necesidades. sí. Bueno, y para desarrollar bloques Gutenberg, una de las cosas que uno debe saber, si lo quiere hacer de la forma más nativa posible, es React, o dicho de una forma más rápida, React, ¿no? No sé cómo Sí, la sí. gente no se entienda, que está basado en JavaScript y por lo tanto podemos decir que es algo para los front-ends, ¿no? Pero es probable que luego a la que empieces a trabajar con un bloque también tengas que trabajar del backend de WordPress porque habrá que hacer quizás alguna cosilla de base de datos y bueno, a saber qué, ¿no? Y tú te defines, yo te he presentado como desarrollador front y back, lo que sería un full stack, ¿no? Por eso lo digo por separado. Ah, pues entonces, ¿qué es un full stack? ¿Y realmente existe un full stack? Cuéntame, Pues a ver. creo que yo no sé si existen o no, es un poco como los animales mitológicos. Sí, Creo que es muy difícil ser eso o ser serlo de una manera eficaz. ¿Qué ocurre? Yo siempre he estado, o casi siempre he estado trabajando con WordPress y en WordPress tienes que tocar back, porque muchas veces tienes que tocarlo, porque tienes que modificar desde cómo el usuario se pelea contra la propia interfaz del dashboard y ahí eso es back. O mm, tienes que contactar o conectar con APIs, o sea, cualquier cosa, o crear tablas en la base de datos, todo eso es back. Pero al mismo tiempo, aquello tiene que ser funcional, algunas veces interactivo y tiene que pintarse o que renderizarse de una manera, eh, no digo bonita, porque la funcionalidad, o sea, la intención no es que sea bonito, sino que sea funcional. sí, Y eso es front, ya sea CSS, JavaScript o las dos cosas. Entonces, yo por eso digo que hago las dos cosas, porque la vida me ha llevado ahí, pero definirme como full stack, no. Aparte que no sé, estas terminologías también creo que se van caducando. Yo en los principios 2000, yo maquetaba, yo era un poco el puente teníamos un informático más de carrera
Ujú. y las dos personas que eran diseñadoras gráficas. Entonces yo me encargaba sobre todo de la maquetación y de traspasar lo que era diseño, que en aquel tiempo, fíjate, era en Freehand o en Photoshop, a hacer que aquello fuera HTML y empezaba a ser CSS, que durante mucho tiempo eran tablas y a correr. Ya. Mi puesto, mi cargo no existía. Luego ha existido el maquetador, luego ha existido no sé qué, y ahora estamos con los UIs, los UX y dentro de 5 años, pues yo que sé quién lo hará, eso lo hará una IA o no lo hará nadie, no lo sé. Full stack, yo creo que es una manera de acortar para decir que tienes que hacerlo, que tienes que Todo. hacerlo. Está bien, sí, sí, sí. Yo también es verdad que el término full stack quizás se usa más de una forma más técnica en sistemas de desarrollo que están mucho más separadas las dos partes, ¿no? WordPress es un monolito, ¿no? Bueno, creo que se llama en castellano monolito, muy junto todo, ¿no? Que decir, está un poco separado en el sentido más técnico de la palabra. Y quizás por eso en WordPress es más común que todos hagamos un poco de todo, ¿no? Porque al final son desarrollos más pequeños también. El tipo de proyecto que se hace en WordPress a veces es de un tiempo más corto también y bueno, te hace pues aligerar un poco el tiempo que usas, ¿no? Sí, y hay otra cosa. Para mí este término viene sobre todo de la gente que desarrolla, no solo, pero sobre todo de la gente que desarrolla en JavaScript. Y hay, Claro, como están programando en el mismo lenguaje, sí tienen que diferenciar como mucho para entenderse, no por hacer diferenciaciones. ¿Quién está haciendo back o quién está haciendo front? Y de ahí yo creo que sale el término el de full stack, porque yo puedo programar Node para el back, pero también puedo programar para el navegador o para sí. lo que haga falta de front, ¿no? Ujú. Yo creo que viene un poco por ahí. Y si es verdad lo que dices, que WordPress es un monolito como una piedra, valga la Sí. tontería. Y sí, muchas veces o somos freelance o es gente o en equipos muy pequeños. En el momento en que ya tienes un equipo de back y un equipo de front, yo creo que la figura del se pierde, ¿no? Desaparece una persona que pueda estar en dos equipos a la vez. Otra Mm. cosa es que puedas estar en un equipo o en el otro, pero el término full stack en un formato de equipo de desarrollo mayor, más grande, creo que se difumina, desaparece. Ujú. Bueno, pues nos quedamos con front y back y nos vamos a olvidar de full stack, como mínimo en tu caso. Me parece bien, porque full stack es una palabra, un término que a veces se usa muy a la ligera y puede pues, ser un poco confuso, ¿no? El límite. Pero bueno, vamos a pasar a un tema que creo que te va a interesar mucho, que Abra, que es algo que estás preparando, no sé si ya a punto de terminar o no, ahora me explicas, que es un libro que estás eh, desarrollando, escribiendo, desarrollando, ahora parece que todo es desarrollarlo, pero escribiendo, que va acerca justamente de los bloques de Gutenberg, porque te habrás hecho ahí un máster con todos los proyectos que llevas, que comentabas ahora el ejemplo que estás ahora involucrado, pero bueno, quiero decir que tienes experiencia trabajando en este tipo de soluciones. Y nada, ¿quieres contarme un poco cómo salió la idea y por qué empezaste a hacer el libro? ¿Cómo vas? ¿Cuándo saldrá? Y hacer un poco de promoción de esto. Vale, la idea, lo que es el índice, lo tengo escrito, yo qué sé, desde el 2019 o así. Lo que pasa es que nunca encontraba el momento. Había veces que me hartaba, decía, esto va muy rápido, yo no entiendo nada, no me da la cabeza, porque es cierto, porque va muy rápido y porque tienes otras cosas que hacer, no le puedes dedicar el tiempo. Sí. Y en serio me puse desde otoño del año pasado, del 2024. Ujú. Estoy haciéndolo porque noto que no sé. Esto suena un poco estrambótico, pero y como no sé, o no sé bien, o a veces me fallan cosas, lo que estoy intentando es forzarme a mí mismo Vale. a, a,
a poder explicar lo que estoy aprendiendo o lo que llevo aprendido, porque sé que esa es la manera de saber que sé lo que estoy usando, ¿no? Porque muchas veces copias en estos últimos tiempos de IA, preguntas, copias, pegas, aquello funciona. Antes era Stack Overflow, pero ahora es la IA y Sí, lo es mismo verdad. que el mecanismo es el mismo. Tienes mucha prisa, hay que cerrar un proyecto, hay que acabar esto, hay una entrega. Entonces, para, digamos, sistematizarlo en mi cabeza y para aprender esto con un poco de fundamento, me dije, bueno, pues voy a escribirlo. Y al principio pensaba hacer no un libro, sino no sé cómo decirlo, no un panfleto, pero bueno. Pero según me he ido Estás poniendo, animado. sí, y para explicar cosas. Y en cuanto añades código, porque hay que poner código para entender los ejemplos, pues se dispara en longitud todo. Ahora mismo lo he ido cambiando, ahora está en 12 capítulos y cada capítulo tendrá, pues no lo sé, porque va variando, pero ha habido un momento que me salían casi 800 páginas y dije, no, esto no puede ser porque no, o sea, no me lo voy a leer ni yo y eso no, no es posible. Y lo he estado recortando muchísimo, intentando ir más a los conceptos que valen y a los ejemplos muy definidos que Sí, poner un theme JSON ahí de 8000 líneas que nadie se lo va a leer al final. Eso es mejor que esté en sí. un repositorio aparte y ya está. ¿Cómo está? No lo sé. Cada vez que leo un capítulo lo ¿Quieres pienso en cambiar? volver a escribir otra vez. Mi intención es tener una versión cerrada para mediados finales de este mes de julio. Se lo quiero pasar por lo menos a 3 personas para que me hagan un review bueno. Ya tengo una segura, tengo una que quiero contactar hoy mismo y en breve buscaré una tercera. Desde aquí, si alguien se anima a leerse un trochazo de libro y hacerme unas críticas lo más desgarradoras posibles, pues ahí está hecha la llamada. Y si todo va bien, quiero que esté para septiembre, digamos, como con el curso, tenerlo Ahí ya. está, claro. Buena fecha para publicar un libro. Eso es como arranque de Sí. temporada, digamos. Pues muy bien. El título, por cierto, ¿cuál es? Ya que estamos hablando del libro, que creo que no lo hemos dicho. Lo tengo que mirar. A ver, el libro está en inglés. El Ah, está en título. inglés, mejor, ¿no? Porque si Sí, ya todo, como todo se escribe en inglés en programación, pues ya lo hilas todo bien, ¿no? eso es. Y claro, eso también me cuesta por supuesto, no es mi lenguaje nativo y porque, bueno, estoy usando también la IA bastante para traducciones e incluso para revisiones. Creo que es legítimo y es una herramienta y está para usarla. Claro. WordPress, a ver cómo lo llamaban. Porque Gutenberg Blocks, WordPress Blocks. ay, es que cambié el orden y ahora ya no me acuerdo nunca. Porque al principio era como, sí, iba a ser como block development, pero luego me di cuenta que en realidad el editor está ya en todas partes. Los bloques parece que eran una cosa de contenidos, pero ahora es todo. Vayas donde vayas en el WordPress, los widgets son, la maquetación del full site editing es, todos son. Entonces dije, coño, aquí de lo que hay que hablar es del editor y de sus bloques, por supuesto, porque son las partes que lo componen, pero... Y te digo, es que tengo 20 ventanas abiertas. Eh, bueno, y si no, el libro aún WordPress, puede, el nombre del libro aún puede cambiar, quizás. ¿Ok? no, pero tengo ya la portada, está hecha, esa sí no la quiero tocar. Ah, WordPress Editor and Blocks, ese es así todo. vale. Bueno, pues en septiembre, si todo ha ido bien, tendremos ese libro para, supongo que en formato digital, para que podamos leerlo, ¿sí? Sí. Y aprender más sobre el desarrollo de bloques, que quizás yo, bueno, quizás no, yo creo que es hay una tarea, un tema que quizás no está tan, quizás por eso haces el libro, no está tan extendido en el desarrollo de WordPress, como si lo está, por ejemplo, la creación de custom post types o la creación de taxonomías, que llevamos muchos años ya haciendo cosas así, pero desarrollar bloques a medida
me parece que no está tan extendido y puede que nos vaya muy bien ese libro a todos los que desarrollamos en WordPress. ¿No es así? Sí, yo parte de la intención, ya te he dicho, una es aprender, o sea, esa es la parte para mí, y otra es que veo que mucha gente que como yo, que lleva mucho tiempo desarrollando WordPress, esta parte ha sido como, uy, qué pereza, uy, qué complicación, toda la parte de JavaScript con todo el tooling que lleva por detrás, que si esto me compila, que si el SAS, que si esto ahora no funciona, que si cómo se hace, Claro. no sé cuál. Eso, Ha dado mucha pereza. Entonces, yo creo que ha retrasado mucho el que los desarrolladores nos vayamos metiendo a desarrollar los blogs. tienes toda la razón, pero sí que es verdad, y seguramente hablas de eso en el libro, que WordPress tiene ya paquetes de Node preparados para compilar fácilmente todo lo que necesitas compilar para desarrollar bloques de Gutenberg. Entonces, yo creo que en ese aspecto tenemos suerte de que a 2025 no puede ser más fácil desarrollar bloques de Gutenberg o desarrollar WordPress bloques de WordPress más bien. Y nada, simplemente hay que saber encontrar esas herramientas que en el tooling, ¿no?, que queremos usar para la compilación, pues sean lo más plug and play, ¿no? Es decir, simplemente meterlas y nos olvidamos de lo que pase, no nos importa lo que está pasando ahí, simplemente de que yo escribo y luego ya se me compila y funciona todo bien. Y funciona. Eso estará en tu libro, así que ya lo veremos allí, ¿no? Y Sí, hay aprenderemos. un capítulo para el workflow. Pues no sé, si no quieres añadir nada más sobre el libro, pasamos a la siguiente sección. Venga, adelante. Ya te pasaré la URL y la pones luego por ahí. Vale. Pues la siguiente sección es la contrapregunta, que es el momento en el que tú me haces una pregunta a mí. Y ahora voy a dar paso al vídeo de siempre y cuando termine me lanzas la pregunta. ¿Te parece bien? Muy bien. La contrapregunta. Bueno, pues Amadeus, sé que justo ayer o hoy, o yo me he enterado justo estos días, por lo menos, habéis sacado en plugins nuevas features, vamos a decir. Y Sí. creo que alguna de ellas es como que te vaya recordando un histórico. Pero bueno, cuéntame tú o Pues detállame mira, qué es lo nuevo. te cuento lo que ha salido, lo que va a salir muy pronto y lo que podrá salir más adelante. ¿Sí? Ya que Perfecto. estamos. Sí, sí. Lo que ha salido esta semana, que tampoco es que lo hayamos anunciado a muchas voces, pero lo vamos a hacer poco a poco, es, que está bien que lo hagamos ahora para empezar a mover el tema, es que ahora tienes la posibilidad de registrarte en plugins.com y por lo tanto todas las búsquedas que has hecho, más bien que vas a hacer, porque si no estabas registrado no te las vamos a guardar, que vas a hacer a partir de ahora, las podrás revisar en el dashboard que tendrás accesible cuando te registres desde plugins.com y por lo tanto estarás guardando un histórico de tus búsquedas. De momento tendrás eso. Que también verás tus estadísticas, que tampoco sé si las vas a necesitar, pero vas a ver cuántas búsquedas has hecho y tal. Esto ya está. Lo que nos da ahora pie es en este dashboard añadirte cada vez más cosas una vez te registras, como por ejemplo plugins favoritos. Puedes seguir haciendo búsquedas dentro del dashboard y desde ahí podrás ir añadiendo a favoritos los plugins y en un futuro también muy próximo podrás hacer lo que llamamos las colecciones. Poder sumar varios plugins y decir, estos plugins a mí me va bien para membresías. Y esto, en otro futuro próximo también, lo podrás publicar. Entonces las personas, aparte de buscar plugins, podremos buscar soluciones o recetas. Sí, sí. O, como llamarían en WordPress, blueprints. Y como ya habrás visto que tenemos una integración muy sencilla con Playground, tiene sentido de que cuando tú hagas como un grupo de plugins que quieras probar juntos, pues que con un clic te levante una web de pruebas y digas, pues mira, pues esto me va bien. Y en eso estamos, ¿vale? Y además, ya termino, lo que va a salir, si todo va bien esta semana, si me acaban de aprobar un par de cosillas, es el plugin de plugins, que significa que te tendrás que instalar un plugin que se llamará plugins para seguir instalando plugins, que eso es un poco extraño, ¿vale? Pero salvando esa parte, que sí que habrá que ver cómo lo hacemos, cuando te instales el plugin de plugins, podrás tener
una segunda forma de buscar e instalar plugins desde tu propia web que va a usar el buscador con IA. Tendrás acceso a configurar, pues, por ejemplo, qué rating, ¿no? Qué valoración mínima quieres que te salgan en resultados, cuántas instalaciones mínimas. Es decir, que además de buscar con IA, que es algo ya interesante, aparte algo que no tiene ahora mismo el buscador oficial o nativo, es poder prefiltrar los resultados para que tú ya vayas confiado de que lo que te salga sea pues de unos mínimos que tú consideras que son importantes para no instalar ningún plugin que sea peligroso, que pueda tener algún problema de seguridad. O se me ocurre lo contrario, hacer investigación de qué es lo que nadie tiene instalado y por qué, o ver qué. Correcto. Eso lo pensamos tú y yo, pero es probable que mucha gente eso no lo quiera. Pero damos la opción, claro, sí, damos la opción. Los peores valorados de la historia. Y cosas así. Sí, eso para desarrolladores nos puede interesar porque hay muchos plugins que eran en su día muy importantes o muy interesantes y tenían una gran utilidad y muchos usuarios, pero se perdieron, se abandonaron, ¿no? Y hay muchas personas que se dedican a revivir plugins y que, bueno, hay varias personas, ¿no?, que se dedican a revivir plugins porque encuentran uno que es muy interesante, pero que la persona que se dedicaba ya no puede, y como es open source y, digamos, no necesariamente tienes que estar cobrando tu tiempo que dedicas a ese plugin, pues hay gente que ya no puede. Entonces viene una persona que le apetece y puede llevarse, ¿no?, seguir continuando con ese plugin, pero claro, tiene que encontrarlos, tiene que saber dónde están esos plugins que necesitan ayuda. Y esas son las novedades de plugins. Así que la que ya existe es la del dashboard, que es simplemente darse de alta con el email y tienes ya tus búsquedas guardadas. A partir de ahí saldrán más cosillas, pero bueno, la que tú has visto en LinkedIn, en Twitter y todos esos sitios es esta del dashboard. Ya saldrán más próximamente. Quizás cuando esto esté publicado, ya lo que he explicado ya está en marcha. No creo que porque no creo que no me dé tiempo a hacerlo tan rápido, pero el plugin de plugins me gustaría que ya estuviera publicado en el repositorio, sí. Vale. Y ya te he hecho una pregunta, pero ahora ya tengo más curiosidad. Claro. ¿El plugin de plugins va a permitir en algún momento instalarlos desde dentro o lo tenéis en mente, o es algo que no? El plugin de plugins Ajá. permitirá instalar el plugin que tú elijas. Pero te tienes que instalar el plugin de plugins. Es decir, sí, eso, el requisito está claro, pero puede ser que alguna empresa de hosting que esté ahora escuchando, por ejemplo, ojalá quiera distribuir el plugin de plugins en las instalaciones de sus clientes. Si eso cree que es interesante. Entonces ahí ya, pues ese paso no lo tienes que hacer. Pero cuando tú busques de hecho, mira, para el plugin de plugins, que es un poco raro decir plugin de plugins, pero bueno, para el plugin de plugins, es que ya me he acostumbrado porque si no, para el plugin de plugins que va a permitir buscar e instalar plugins, hemos usado los componentes nativos de React de Gutenberg, me refiero. Los botones azules que ya vemos en Gutenberg, toda la iconografía, es decir, el look and feel es totalmente nativo, no está brandeado con plugins porque queremos dar una experiencia lo más cercana posible a la que ya tenemos en WordPress. Eso es, continuidad del propio dashboard, ¿no? Sí. Y eso es. ¿Tienes alguna duda más? Bueno, no. Me resulta curioso en la WordCamp Europe, que supongo que estuviste al tanto. Bueno, tú estabas a lo que estabas. Yo estaba a lo que estaba, pero estuve al tanto. Seguramente lo que me vas a explicar, seguramente estuve, sí. La propuesta de nuevo repositorio desde Alt.org. Sí. No digo que sea lo vuestro, ni mucho menos, pero tenéis ahí un paralelismo de alguna manera, ¿no? Sí. O es una fuente de la que podéis beber también para presentar o promocionar plugins. A ver, a mí hay un par de personas, y cuando digo un par digo dos, es decir, pocas personas nos han escrito, preguntado acerca de este tema, pero el objetivo es que proyectos como el nuestro, que habrá más parecidos seguramente, no de IA quizás, pero de gente que ayuda a instalar plugins,
no solamente use el repositorio de WordPress.org, sino que también use este otro, el de Fair. Lo que no estoy ahora mismo seguro y no me ha llegado ninguna noticia al respecto es que Fair también quiera, como proyecto, quiera hacer algo parecido a lo que hemos hecho con la búsqueda con inteligencia artificial. Pero sí que hay una cosa interesante en su proyecto, que es lo de mezclar, o la posibilidad de mezclar plugins comunitarios con plugins premium. Eso abre una puerta interesante, que es algo que nosotros en plugins hemos querido hacer también, de mezclar los dos. Entonces vamos a estar pendientes de lo que hacen. La verdad que sí, es un proyecto que, hombre, es un poco revolucionario en sí mismo, pero como idea, salvando las partes políticas del proyecto o de la situación que pueda haber generado, es muy interesante porque no deja de ser algo open source, con open source que son los plugins de WordPress o los plugins del repositorio de WordPress.org más bien. Entonces, estaremos atentos de lo que pasa, sí. Sí, a mí me parece muy... O sea, a mí no se me había ocurrido y la idea me parece es francamente sencilla y me parece casi obvia. Al final es funcionar un poco como los repositorios de Linux, ¿no? O sea, Sí, que estén distribuidos y quien sí, sí. quiera los aloje y quien quiera pues tire de ellos para... Sí, sí, totalmente. Que puedas tú tener vamos a decir, tu repositorio de tus plugins y que luego lo puedas pues exponer a los otros. Sí. Sí, sí. Veremos qué pasa. Eso será un año el siguiente, que seguramente veremos muchos cambios en este aspecto, en el ámbito de los plugins de WordPress y nada, a ver qué sucede. Y estaré todos atentos para probar todo lo que podamos probar en cuanto salgan cosillas para probar. Y está bien que de cosas para mí malas o no muy buenas, pues salgan estas otras cosas que creo que son buenas. La diversidad en este sentido, en Sí, todos los sentidos es buena siempre. totalmente. Pues voy a hacerte una pregunta ahora un poco más personal, como siempre ya terminando. Y en este caso para ti he pensado, a ver si quieres confesarme alguna compra impulsiva que hayas hecho últimamente, quizás algo de tecnología o algo inútil. Si es inútil, mejor, que así nos podemos reír un poco. Que hayas comprado por internet así desde el sofá con un clic, sin casi... Y luego dices, ostras, pues esto no lo voy a usar nunca. ¿Te ha sucedido hace poco alguna de estas o qué? Sí, he hecho una... No ha sido... Fue impulsiva, pero ya andaba detrás. Y vi una Ajá. oferta Y para un tiraste ahí. ordenador y, ¡Oh! coño, me ahorraba 200 euros y dije, pam, pum, para adelante. No me gustaba el color, pero ya ves. Entonces, eso ha sido impulsivo, pero digamos que sí había una reflexión detrás, ¿no? Ha sido impulsivo el último paso. El último clic. Y la que ha sido menos reflexiva, he comprado 6 garrafas de 5 litros de aceite de oliva de Jaén. ¡Ostras! ¡Ostras! Entonces, Eso es más caro que el ordenador, ¿no? no, pero hace 2 años o un año sí. Sí, Pero sí. lo vi y dije, coño, ¿qué? Aceite, tiene que ser buenísimo este aceite, además. Y era como directo al comprador, o sea, al productor, a una cooperativa. Y dije, va, pum, para adelante. Y luego, ¿qué vamos a hacer mi mujer y yo solos con 6%, 30 litros de aceite de Pues oliva? abrir Podemos un comprar restaurante, por ejemplo, aunque muy saludable, no sé si va a ser bueno, sí, si lo haces a eso sí. poco uso, pero bueno, que esa Si no compra lo me parece muy mezclamos, interesante. Muy interesante. no, Y el, hemos regalado ya por lo menos un par. Una a mis padres, claro, una a mi suegra y ya muy la bien. despensa va siendo habitable otra vez. Y este ordenador, ¿qué es? A ver, va, dime la marca o el sistema operativo para que podamos etiquetarte como buen programador en alguna de estas sectas de Bien, marcas de portátil. A está ver. en todas, así que no me importa. No, este es un MacBook Pro. Ah, muy bien, muy bien. 4 y no, yo llevo pues, casi 10 años ya usando Macs regularmente. Pero antes usaba Linux, ya llevaba también 6 o 8 años igual. Pues no sé, fíjate, Ubuntu 6 y no sé qué va por el 25 irá, va Sí, con el o sea, año. Y en pues su sí, sí. día fue usuario Windows también, o sea que Pues a la por máquina todas.
La máquina me ha dado un poco igual, pero Lo cuando importante es esta, ¿no? Esta también, máquina. y en el momento en que tocas Unix en cualquiera de sus formas, volver a Windows, por ejemplo, ahora lo vería Ah. impensable. Bueno, sí que es verdad que Windows se ha acercado mucho ahora desde los últimos años a Linux, voy a decir como palabra que englobe muchas cosas, pero sí que es verdad que a la que tienes el control sobre todo lo que sucede realmente en tu ordenador, pues bueno, ya trabajas de otra forma. Sí, y la consola que tanto miedo me ha dado a mí mismo Sí, durante tanto tiempo, y ahora dices, ¿cómo voy a hacer yo nada sin poder? sí, sí. Tener control, ¿no? Saber ahí todo lo Sí, tener sí, toda la información a tu no hay disposición. poder, Sí. está ahí todo. Pues yo creo que las preguntas todas perfectas, respondidas, y me gustaría pensar que la mía que me has hecho también. ¿A quién te gustaría nominar para que esté aquí también, como tú? Vale. A mi amigo y gran desarrollador Fernando García Rebolledo, Ujú. hombre de WordCamps también y gran divulgador del desarrollo en WordPress. Vale. A ver si le pillas y se deja. Lo voy a pillar, yo creo que sí se va a dejar. Pues nada, hablaré con él. Yo en este punto, pues ya nos despedimos. Voy a dejar que termines tú, si quieres, los últimos segundos del capítulo, compartiendo, si quieres, un mensaje al mundo, alguna oferta o spam, o simplemente si quieres decirnos dónde sueles estar más conectado a internet para seguirte, lo que tú quieras. Vale, pues un poco de todo voy a hacer. Muy bien. El libro tiene una web en la que te lleva al Inpuff, que es donde lo voy a publicar, que la gente se puede suscribir e incluso sugerir el precio. Creo que eso es interesante. Ah, VP-editor, Dios mío, no me sé la URL. Bueno, te la digo y la pones luego, la publicas debajo, ¿no? venga, sí, claro, más fácil. Y otra cosa, estamos mirando, lo que pasa es que nos tienen que aprobar todavía desde Central. Queremos hacer un evento. Yo vivo gran parte del año en un pueblecito de Cantabria que se llama Noja. Y estamos mirando para hacer un evento de una mañana, en parte con Fernando. Bueno, Fernando estaría invitado de ponente, entre otra gente que ya tenemos confirmada. Lo que no tenemos es confirmación del evento. Sería una mañana de WordPress aquí queremos que sea como en octubre. Bueno, pues Pues lo estoy anunciando también así porque si nos lo aprueban desde Central, pues irá para adelante. Queremos qué bien. ver si hay comunidad aquí alrededor, que ahora mismo o no la hay o no la conocemos, y queremos dar la matraca a los institutos de formación profesional que tienen estudios técnicos por aquí alrededor, porque creemos lo mismo que está haciendo la propia fundación, que ahora se está metiendo con los eventos de universidad. Pues creo que en los centros de FP conviene ir más, porque creo que ahí hay más cercanía y más posibilidades incluso. Perfecto. Ese es mi spam. ¿Algo más? No, ya bastante, ¿no? Pues nada, nos despedimos. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que la gente haya escuchado, pues sepa ya un poco más sobre ti, sobre bloques, y que le haya interesado ese libro que vas a publicar, y que ojalá nos podamos ver pronto en alguna de estas aventuras que ya nos hemos visto, por ejemplo, en la Europe, en Basilea, pues que nos podamos ver en alguna pronto y seguir compartiendo sobre WordPress. Ojalá. Un gusto. Muchas gracias, Evaí. Nada, muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.